Entonces, el objetivo fundamental de esta charla es hablar un poco de los nuevos avances en investigación y también en diagnóstico. Realmente los nuevos avances sería abarcar una charla de muchísimo tiempo o incluso abarcar todo un curso. Así que quizás me centraré en aquellas cosas que pueden resultar más llamativas desde el punto de vista, digamos, de inspirar a todas las personas que estamos intentando poner nuestro granito de arena en el tema de bueno, pues del abordaje de esta enfermedad. Y sobre todo en el hecho de que cada vez más la investigación, digamos que podríamos considerar más puramente científica, es decir, la investigación de nuevas dianas terapéuticas, la investigación de nuevas herramientas diagnósticas, lo que nos está demostrando es una cosa muy importante, y es que, digamos, lo que llamaríamos lo que llamaríamos el tratamiento no farmacológico, las terapias de estimulación o el aspecto más bien psicológico del paciente o el aspecto del cuidado del cuidador tiene una importancia cada vez más importante, más clave en el tratamiento de la enfermedad. Ya no estamos hablando solo de una enfermedad en la que intentamos paliar una serie de síntomas con otras terapias no farmacológicas, sino que realmente yo creo que estamos intentando hablar de una enfermedad en la cual o sea, precisamente la investigación con fármacos o la investigación de nuevas herramientas diagnósticas nos está demostrando que eso es así. Y bueno, pues espero que esta charla un poco de esa otra parte, pero esa otra parte de algo que puede parecer mucho más científico y sin embargo lo que nos está demostrando es que el aspecto, digamos, no farmacológico, el aspecto no puramente ligado a la biología de la enfermedad, cada vez nos está dando más información. Simplemente el decir que, bueno, pues mantengo la fecha e intentaré dar una serie de pinceladas intentando explicarlo de una manera lo más sencilla posible, de manera que podamos entender el por qué se están desarrollando las herramientas diagnósticas y los nuevos tratamientos digamos, en la dirección que se están desarrollando y también un poco cuáles son, o por lo menos dar una pincelada de cuáles son, sin olvidar el aspecto de que estamos hablando de algo en la que el neurólogo o el papel del neurólogo es solo un papel puramente, digamos, añadido al papel del resto de terapeutas. Con lo que nos enfrentamos nosotros realmente en la práctica clínica habitual es esto. Es un paciente que acude al médico no diciendo tengo un Alzheimer o tengo otro tipo de demencia o tengo no sé qué problema, sino un paciente diciendo ¿qué me pasa, doctor? ¿No? Y entonces en esos pacientes nos encontramos en pacientes que realmente al principio muchos de ellos están en una situación de que algunos pueden estar con un fallo cognitivo un poco mayor que otros, algunos pueden venir en una situación de demencia, pero realmente nos enfrentamos ante varios tipos de pacientes. Pero no hay que olvidar que todos los pacientes, incluso los que tienen deterioro cognitivo ligero, los que tienen una demencia, son pacientes que realmente vienen en una situación al principio que es esta para ellos. Es decir, realmente si todas las situaciones, incluso las que acaban en una demencia, las cogemos al principio, estamos hablando de pacientes que están en una situación muy parecida. Y por tanto, digamos, uno de los primeros esfuerzos se está llevando a cabo en el desarrollo de herramientas que permitan a los pacientes que están en esta situación inicial poder saber cuáles de ellos acabará siendo una demencia y en cuáles de ellos simplemente nos encontramos ante un deterioro cognitivo que quizá no evolucione. Y esto todavía cobra más importancia cuando tenemos el caso de muchos pacientes en los cuales realmente esos cambios que vemos que suponen una alteración en su función cognitiva o en su capacidad funcional, muchas veces llevan a situaciones en las cuales realmente detrás de ello no hay una demencia. Es decir, hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes a los que diagnosticamos son pacientes a los que quizás no acabemos diagnosticando una enfermedad de Alzheimer. Pero hay una explicación para estos cambios. Tanto pacientes que vengan en una situación un poco más, por decirlo de manera, un poco más leve, como pacientes que vengan con situaciones en las que ya hablaremos de un deterioro cognitivo franco y objetivable, pero en los cuales realmente la causa no será una enfermedad de Alzheimer. En otras palabras, o sea, uno de los primeros planteamientos que hay que hacer es intentar saber que la ciencia nos permite huir de ese concepto y debemos huir de ese concepto de que el paciente en el cual tú haces una serie de pruebas y esas pruebas te dicen que no tiene una demencia o que no va en camino hacia una demencia, decirle, bueno, váyase usted a casa que a usted no le pasa nada. Ese planteamiento es un planteamiento equivocado al que debemos huir. Existen muchas explicaciones que no son pensar en una enfermedad de Alzheimer, como sería un poco este cuadro diagnóstico que les presento aquí, en las cuales realmente hay fallos de memoria que tienen una explicación que no se argumenta
recurriendo a la enfermedad de Alzheimer, pero tampoco es vaya si usted a casa no le pasa nada. Esto se plantea porque realmente muchas de esas otras entidades que he mencionado tienen un tratamiento, tienen un abordaje. En algunos casos el tratamiento o el abordaje no será un tratamiento predominantemente farmacológico, pero también deben ser pacientes que sean atendidos porque, de hecho, muchos de ellos, si no, entrarán ya dentro de este cuadro, dentro del cuadro de pacientes con un deterioro cognitivo en el que puede o no predominar la alteración de la memoria, en el que según el protagonismo que sea la alteración, que tenga la alteración de la memoria, puede que estemos hablando de una enfermedad de Alzheimer o no, pero en la que ya se emplean otras herramientas diagnósticas que son, digamos, más específicas de lo que es la búsqueda de la enfermedad. Por tanto, existe una explicación lógica para todos esos fallos que te pueda contar un paciente, pero el punto de partida es el paciente. El punto de partida no es alguien que te viene diciendo que tenga una enfermedad de Alzheimer. En la explicación de qué herramientas diagnósticas empleamos en la enfermedad de Alzheimer, el punto de partida que todos tenemos es este punto de partida. El punto de partida de la descripción inicial que hizo Alois Alzheimer de su enfermedad, estamos hablando de hace ya casi 115 años, en esa primera paciente, Auguste D. Y esta diapositiva la recupero porque realmente muchos de los alteraciones que vemos en la enfermedad de Alzheimer y que son la base de las herramientas diagnósticas y terapéuticas que tenemos son alteraciones que ya Alois Alzheimer apuntó aquí. Alois Alzheimer apuntó el hecho de que estábamos ante pacientes que presentaban diversas alteraciones en su rendimiento cognitivo y esas alteraciones en su rendimiento cognitivo, según las digamos, investigaciones que él hizo, eran alteraciones que le llevaron a encontrar que había una pérdida neuronal y que aparecían fundamentalmente dos tipos de lesiones. Los dos tipos de lesiones fundamentales que en esta simulación ahora aparecerán son lo que conocemos como placas de amiloide, que son el acúmulo de un material llamado péptido amiloide o amiloide y la aparición de los hilos neurofibrilares. Y estas dos grandes lesiones siguen siendo los puntos cardinales en la investigación que hoy en día se hace en la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer, la existencia de estas dos grandes, digamos, estos dos hallazgos neuropatológicos, aquí tenemos en primer lugar las placas de amiloide, que son estas especie de acúmulos de color amarillo en este vídeo que se ven, y vemos que en torno a esas placas lo que ocurre es que hay muchas neuronas como que fallecen, ¿vale? Que mueren, que pierden sus terminaciones y degeneran, como por ejemplo es en este caso de aquí. Estas dos grandes lesiones ya son las que describió Alois Alzheimer, y estas grandes lesiones son las que seguimos buscando cuando intentamos diagnosticar la enfermedad. Pero hay un dato muy importante. Al hablar de estas lesiones no se habla de demencia. A la hora de hablar de estas lesiones se habla de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál es el primer dato, por tanto? Que debemos pensar que si nosotros somos capaces de detectar estas lesiones en un paciente antes de que ese paciente desarrolle una demencia, estaremos diagnosticando la enfermedad de Alzheimer antes de que esa persona tenga una demencia. Y por tanto estaremos diagnosticando la enfermedad de Alzheimer probablemente con mucho más tiempo disponible para poner los tratamientos que en este caso se requieran. A ver, un momentito, a ver si podemos pasar a la siguiente. Basándonos en ese vídeo que les he presentado están los avances que se han llevado a cabo en el diagnóstico y la evaluación de la enfermedad. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que estas anomalías que se producen son anomalías que se producen con una secuencia concreta. Volviendo al final del vídeo que he presentado antes, lo que sabemos es que las placas de amiloides se forman inicialmente, se forman porque hay una proteína, un péptido que se llama péptido amiloide A-beta 142, que antes no se depositaba en el cerebro y que se comienza a depositar, y ese péptido sabemos de dónde viene. Y en cuanto a los hilos neurofibrilares, también sabemos que están formados fundamentalmente por una proteína que se altera. Para hablar del primer dato neuropatológico, esto sería la forma como de una gran proteína, que es la proteína llamada proteína precursora del amiloide, el cerebro saca pequeños fragmentos que sirven para hacer diversas cosas. Sin entrar en ello, sabemos que esto es lo que ocurre de manera fisiológica. Lo que ocurre en la enfermedad de Alzheimer es simplemente que el corte, por decirlo de alguna manera, o la extracción de ese péptido se produce en un punto diferente y eso hace que se genere se produce por enzimas diferentes y eso hace que se genere un péptido diferente. Un péptido que en lugar de que tiene un número mayor de aminoácidos,
que se pliega de una manera especial, por eso lo llamamos beta-amiloide, porque se pliega en una forma de plegamiento que se conoce como plegamiento beta, y ese plegamiento y ese tamaño de ese péptido hace que el cerebro no sea capaz de eliminarlo. Se va acumulando, acumulando, formando, digamos, compuestos cada vez más grandes hasta formar esas placas. Pero lo que ocurre en torno a esas placas, en las neuronas que están alrededor, es que hay una proteína muy importante en el citoesqueleto neuronal, que es esta proteína, que es la proteína tau, que aquí está representada en negro, que está implicada en muchos aspectos relacionados con el funcionamiento normal de la neurona, como es el transporte de neurotransmisores que se ve ahí, y esa proteína, por influencia de este amiloide, el ambiente tóxico o el citotóxico que ahí se genera, se carga de fósforo, esa es la proteína tau fosforilada, ahí. Se carga de residuos de fósforo, se degrada, se destruye, ese citoesqueleto se destruye y forma los subyudos neurofibrilares, que son la segunda gran lesión. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros desarrollamos y se han desarrollado herramientas para detectar la presencia de este amiloide y la presencia de esta tau degenerada en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, si lo podemos desarrollar para detectarlo cuando esos pacientes todavía no tienen una demencia, podemos distinguir a esos pacientes que tengan todavía una situación normal o una situación de fallos muy sutiles en este momento, no cuando tenga un deterioro cognitivo ligero o cuando tenga una demencia. Y de hecho, como se ve aquí, el acúmulo de amiloide precede en mucho tiempo a la aparición de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Según los investigadores, se habla de un plazo medio de unos 15 años. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente el desarrollo de herramientas que nos permitan hacer el diagnóstico en esta fase será el desarrollo de herramientas que nos permitirán poner un tratamiento que será mucho más útil para el paciente. Insisto, tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y esas son muchas de las herramientas que se han desarrollado, es decir, podemos detectar este amiloide en líquido cefalorraquídeo, podemos detectar esta proteína tau, hay pruebas que nos lo detectan, podemos detectar la presencia de este amiloide con pruebas específicas, podemos detectar la atrofia que se produce en el cerebro o la pérdida de metabolismo que se produce en el cerebro y, por supuesto, en fases más avanzadas cada vez son más las herramientas que nos permiten detectar esta enfermedad incluso en fases previas a la demencia. Como ahí se ve, algunos autores hablan de 15 años, incluso hay autores que lo sitúan en un periodo de tiempo todavía más largo. Por tanto, dispondremos y conociendo cómo ocurre la enfermedad, la fisiopatología de la enfermedad, no solo habrá los marcadores clínicos que teníamos en las fases, clínicas de la demencia, sino que también otros marcadores que se relacionan con la detección del amiloide de la proteína tau, que se detectan con la detección de marcadores genéticos o de otros marcadores neuroquímicos o marcadores de imagen, también nos podrán servir de ayuda para detectar esta enfermedad precozmente, que es realmente lo que nos interesa. Aunque esta herramienta no es nueva, esta herramienta es clásica, realmente esta herramienta la quería poner en primer lugar y quería recalcarla por lo siguiente, porque basándonos en eso existe una serie de criterios clínicos para el diagnóstico de la enfermedad, es decir, hay una serie de criterios de consenso establecidos para el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Y ya no desde el año 2018 o 2017-2018 que se revisaron, sino desde el año 2011, esos criterios incluyen la posibilidad de utilizar, o la necesidad, mejor dicho, de utilizar marcadores biológicos, de entre los cuales el que tenemos a nuestra disposición es verdad, implica hacer una punción lumbar, pero es un marcador accesible y asequible, es la determinación de este amiloide, de esta proteína tau en el líquido cefalorraquídeo. Por tanto, aunque esta no es una herramienta de futuro, es de futuro en el sentido de que cada vez están utilizando más parámetros en el líquido que todavía nos permite ser más precisos en el diagnóstico, esta herramienta me parece importante recalcarla porque es una herramienta que hay que utilizar si queremos ser científicamente correctos en el diagnóstico de la enfermedad. Aquí tenemos ya otras herramientas que no son tan conocidas, algunas de ellas sí, otras no. La primera de ellas es el que sabemos que existen trazadores, existen sustancias que se han podido sintetizar, que son capaces de fijarse en los depósitos de amiloide que hay en el cerebro de un paciente. Por tanto, un paciente en el cual se produzca un depósito de amiloide como mecanismo fisiopatológico por el cual ocurre la enfermedad, como es el caso de la enfermedad de Alzheimer, y no en otras demencias, será un paciente en el que podremos diagnosticar que como parte de lo que le está ocurriendo al cerebro del paciente está produciendo
un depósito de amiloide. Aquí tenemos el ejemplo de un control sano con este trazador, el flutemetamol, que es uno de los trazadores que se emplean actualmente, y un paciente con enfermedad de Alzheimer, en la que todas esas zonas que están marcadas en tonos rojos, naranjas y amarillos son zonas en las que este PET, esta es una prueba de medicina nuclear, permite detectar la presencia de ese amiloide. Pero todavía se ha evolucionado más en ello, se ha evolucionado más en que, como sabemos o como podemos deducir del vídeo que hemos presentado, realmente lo que te está marcando que se está produciendo una destrucción de neuronas no es que haya amiloide entre ellas, sino que se esté destruyendo la proteína tau y se esté fosforilando la proteína tau que hay entre esas neuronas. Bueno, pues disponemos ya, basado en técnicas de medicina nuclear, de marcadores de tau. Es decir, de marcadores que te dicen no solo que se está produciendo un depósito de amiloide patológico como en el primer de los casos, sino que ese depósito de amiloide está produciendo una destrucción neuronal. Y de hecho lo que se sabe es que el deterioro cognitivo que presenta un paciente con enfermedad de Alzheimer es paralelo a la patología tau que sufre, no a la patología amiloide. Hay muchas personas que tienen un depósito de amiloide muy importante en el cerebro y sin embargo no desarrollan la enfermedad. Tienen una amiloidosis, pero no tienen una enfermedad de Alzheimer. Por tanto, aquí la importancia que está cobrando, de momento está accesible sobre todo en protocolos de investigación, pero la importancia que está cobrando el uso de marcadores de tau es fundamental. También es cierto que hasta hace poco tiempo el PET de amiloide solo está disponible en protocolos de investigación. Pero por mencionar algunas nuevas herramientas, pues por poner algún ejemplo, ¿qué hemos visto o qué hemos intuido del vídeo? Pues que indudablemente la consecuencia es que indudablemente se pierde la capacidad de esas neuronas de transmitir comunicación a la siguiente neurona, de comunicarse con la siguiente neurona. ¿Cuál es el neurotransmisor fundamental que se pierde en la enfermedad de Alzheimer? Porque son los circuitos que primero se afectan, los llamados circuitos colinérgicos, y el neurotransmisor es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor especialmente importante para la memoria y, por tanto, lo que se han desarrollado son otros protocolos basados también en técnicas de medicina nuclear, como es este que les presento, en el cual se ha sintetizado una sustancia capaz de fijarse, capaz de marcar la presencia de deterioros en esos circuitos neuronales en los que se transmite acetilcolina para que una neurona se comunique por otra. Es decir, ya no solo estamos viendo ese amiloide y esa tau que se depositan en el cerebro o que aparecen en el cerebro, sino que también estamos viendo la influencia directa que tiene la alteración de esos neurotransmisores mediante pruebas que te hacen una especie de mapa de qué neurotransmisores están alterados. Por ejemplo, este es un ejemplo de una comparación entre un paciente sano y un paciente con enfermedad de Alzheimer, en el que vemos que en el paciente con enfermedad de Alzheimer, en relación con el paciente sano, especialmente en determinadas zonas, se ha perdido la densidad de esos neurotransmisores porque se ha perdido la comunicación entre neuronas conérgicas, es decir, neuronas implicadas muy directamente en los síntomas que vemos en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. E incluso disponemos de otras herramientas basadas en estas técnicas. Por ejemplo, en este caso es un protocolo en el cual lo que se hace es activar determinadas capacidades o determinadas funciones cognitivas del paciente, como en este caso, por ejemplo, memoria, funciones ejecutivas o atención, y se ve cuáles son los defectos de activación del cerebro basado en sustancias que se fijan en esas áreas del cerebro implicadas en el desarrollo de esas capacidades, y esos defectos te permiten distinguir a cuál es la pérdida en la función de determinados circuitos que el paciente con enfermedad de Alzheimer está teniendo respecto al paciente sano. Por tanto, ya estamos prácticamente lo que nos permite compararlo con el procesamiento de la información que hace un paciente sano. Hay otras técnicas que también permiten estudiar cómo se altera el cerebro del paciente con enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, esto es una técnica de conectividad del electroencefalograma. En este caso, lo que se hizo fue hacer una subdivisión del registro electroencefalográfico de un paciente, o sea, de varios pacientes en varias regiones. Y se hace una correspondencia fisiológica con lóbulos cerebrales, con lo que se consigue estudiar la conectividad entre esas zonas.